Era mi turno de noche como conductor del metro. La ciudad estaba vacía y el eco de los vagones resonaba en las estaciones. Después de años trabajando en el metro de CDMX, ya conocía la rutina, pero esa noche algo se sentía diferente, más pesado. Mientras esperaba en una estación desierta, escuché un murmullo. Me acerqué lentamente, pero el murmullo se detuvo. El silencio me hizo sentir inquieto. No sabía qué pensar. Al día siguiente, un compañero me contó que un pasajero había desaparecido en la misma estación donde escuché el murmullo. Desde entonces empecé a notar cosas raras. Una noche vi a un pasajero entrar, con el rostro pálido y mirada vacía, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Sentí un escalofrío. ¿Estaba perdiendo la razón? Los días siguieron y las extrañezas aumentaron. Empecé a ver sombras en los rincones de los vagones. Siempre estaban al borde de mi visión. Cuando me giraba, nada. Tal vez era solo mi mente o la falta de sueño, pero no podía quitarme la sensación de que algo me observaba. Una noche, todo se oscureció de repente. Un apagón. La oscuridad me envolvía. Escuché risas y murmullos a mi alrededor. Miré a mis compañeros, pero estaban tan confundidos como yo. No sabía si eran los ecos de los pasajeros o solo mi mente. La tensión aumentaba. La gente en el metro empezaba a comentar historias similares. Un amigo me contó sobre una estación donde nunca había pasajeros, pero alguien extrañamente siempre estaba presente. Me pregunté si había un patrón. Algo en el fondo del metro conectaba todo esto. Esa idea me atormentaba. Una noche, algo cambió. Estaba en una estación solitaria. El silencio era incómodo. Me di la vuelta y vi una sombra frente a mí. Estaba ahí, mirándome. Mi corazón latía rápido mientras me acercaba. Quería preguntar si necesitaba ayuda, pero en un abrir y cerrar de ojos desapareció. No quedó nada, solo el espeluznante vacío frente a mí. Desperté en mi cama, con el sonido del metro aún resonando en mis oídos. Pensé que había sido un mal sueño, pero cuando volví al trabajo, las cosas no eran las mismas. Mi compañero, que también había notado lo extraño, me dijo que había oído que algunas almas vagaban por las estaciones. Se me heló la sangre. ¿Era posible que todas esas historias fueran ciertas? Con cada noche que pasaba, me volvía más cauteloso. Me aferraba a la idea de que solo eran ilusiones, pero el peso de la realidad se hacía más difícil de ignorar. Había algo en la oscuridad que despertaba mis peores temores. Una noche, mientras estaba en una estación, sentí esa mirada. Me giré, pero no había nadie. ¿Era solo mi mente jugando trucos? Quería salir corriendo, pero algo me mantenía en su lugar. La realidad y la locura se entrelazaban, y yo era víctima de una experiencia que nunca podría olvidar. ¿Era solo el metro o había algo más? Nunca lo sabré. Capítulo 2. A la siguiente noche, volví al trabajo con una mezcla de temor y determinación. Sabía que tenía que enfrentar lo que estaba sucediendo, aunque no sabía por dónde empezar. La estación estaba desierta, como una boca abierta esperando ser alimentada. Me senté en la cabina, revisando los controles, intentando ignorar la inquietante sensación que se había apoderado de mí. El reloj marcaba las 12, y el silencio era casi insoportable. Justo cuando creía que la noche sería monótona, escuché lo que me pareció un susurro. Era distante, casi como un eco, pero suficiente para hacerme ponerme alerta. Miré por las ventanas. Unas sombras danzaban en las paredes de la estación. No eran las sombras comunes que proyectan las luces del tren. Esta vez tenían una forma más definida. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí salir de la cabina. Tal vez necesitaba aire fresco. Caminé por el andén, la linterna de mi teléfono iluminando mi camino. Al fondo, vi una figura en la penumbra. Me detuve. Era un hombre, de pie, mirando fijamente hacia las vías. Su piel era pálida, casi translúcida, y su mirada era vacía. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido.
¿Necesitas ayuda?, pregunté, aunque mi voz temblaba. No obtuve respuesta. En cambio, el hombre giró la cabeza lentamente hacia mí, y su mirada penetrante me paralizó. No pude moverme. Sentí que algo dentro de mí se retorcía, como si una parte de mi alma estuviera intentando escapar de aquella escena. El hombre dio un paso hacia mí, y en ese momento, todo lo que había estado tratando de ignorar regresó con fuerza. La historia del pasajero desaparecido, las sombras, los murmullos. Era como si todo estuviese cobrando vida frente a mis ojos. Entonces, sin previo aviso, la figura desapareció. No se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar ahí. Me quedé parado, con el sabor metálico del miedo en la boca y un sudor frío recorriendo mi frente. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era este el destino de quienes se perdían en el metro? Regresé a la cabina con prisa y traté de calmarme. Necesitaba concentrarme. La pantalla de control mostraba que un tren se acercaba. Mientras esperaba, recordé lo que había dicho mi compañero sobre las almas perdidas. Aquello me hizo sentir más inquieto. La idea de que podían estar vagando a mi alrededor era intolerable. El tren llegó y se detuvo con un chirrido familiar. Las puertas se abrieron y mientras los pocos pasajeros entraban, noté un grupo de personas al fondo que se comportaban de una manera extraña. Se miraban entre ellos como si compartieran un secreto y no parecían realmente allí. Una de ellas se giró y me miró directamente. Eran ojos vacíos, sin vida. Sentí que me atravesaban y me di cuenta de que no podía apartar la mirada. Sin pensarlo, apreté el botón que cerraba las puertas y despegué. Miré por la ventana a medida que nos alejábamos. La imagen de esos rostros vacíos se grabó en mi mente y la sensación de desesperación creció. ¿Qué pasaba? ¿Era posible que estuviera siendo testigo de algo que ningún otro conductor había presenciado? Al salir a la siguiente estación, decidí que tenía que investigar más. Algo dentro de mí sabía que había respuestas al otro lado de esas sombras. Pero al mismo tiempo, una voz dentro de mí advertía que podría ser demasiado tarde. Mientras el tren se detuvo, mi determinación se disbujó ante la creciente sensación de que, tal vez, era mejor dejar las cosas como estaban. Justo cuando iba a salir, un sonido repentino hizo eco por el andén. Era un grito desgarrador. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 3. Cuando volví en mí, no estaba en la estación. La penumbra me envolvía por completo, casi como si el tiempo hubiera decidido detenerse. La pantalla de la cabina parpadeaba débilmente, iluminando mi rostro con un resplandor azulado. Mi cabeza zumbaba y me sentía desorientado. ¿Acaso había perdido la noción del tiempo? Entonces escuché el sonido de pasos, precisos, rítmicos. El aire se enfrió de inmediato y una sensación de terror me hizo temblar. Me esforcé por enfocar la vista. De repente, una figura apareció ante mí. Era la misma de el hata anterior, la que había estado en el andén. Su rostro estaba torcido en una mueca, como si conociera un secreto que jamás compartiría. Mi instinto de lucha o huida se activó. Bastante rápido, apreté el acelerador, deseando escapar a toda velocidad, pero el tren permaneció inmóvil. Miré a través del cristal, buscando cualquier señal de normalidad, pero todo a mi alrededor parecía desvanecerse en la oscuridad. Las sombras se alargaban y retorcían. La figura ahora se acercaba, con cada paso más pesado que el anterior. «No, ¿quién eres?», logré preguntar con voz quebrada. La figura hizo una pausa y un sonoro susurro emergió entre sus labios, como si el aire mismo se retorciera a su alrededor. No era una palabra, era un lamento, un eco de una despedida prolongada. Caí de rodillas, sintiendo que el horror me invadía. Me recordé del pasajero desaparecido, lo que había dicho mi compañero.
las almas perdidas. ¿Era yo una de ellas ahora? De pronto, el tren rugió de manera inesperada, como si estuviera tratando de liberarse de aquel horror. La figura titubeó, pero no retrocedió. Siguió avanzando. En un impulso, giré la cabeza para buscar el panel de control. Tal vez podría intentar liberar el tren por otros medios. El sudor empapaba mis manos, mientras mis dedos buscaban frenéticamente los botones. En ese instante, comprendí que algo más se había sumado al horror. En el mundo reflejado por las ventanas, vi un grupo de sombras agolpándose a lo largo de la vía. Eran los rostros vacíos de los pasajeros que había visto antes, pero ahora estaban más cerca. Había más de ellos, sus miradas eternamente fijas, reclamando un lugar que nunca sería suyo. ¡Ayúdanos!, gritaron sus labios en un unísono aterrador. La figura dentro de la cabina sonrió con lo que parecía alivio. Fue entonces que supe que no estaba solo en esto. Reconocí sus ojos. Eran ojos que una vez habían brillado con vida. Una conexión se formó y en lugar de temor, una angustiosa tristeza inundó mi ser. Todo esto debía significar algo más. No puedo ayudarles, murmuré, mi voz apenas audible. La figura se inclinó hacia mí y su susurro penetró mis oídos. No lo ves, esto es tu destino. Aquí no se escapa nadie. La última palabra resonó en mi mente y ya no pude pensar con claridad. Todo comenzó a distorsionarse. La oscuridad se cerró a mi alrededor y en el fondo escuché el grito desgarrador volver a resonar. Pero esta vez era diferente. Era un grito de advertencia. Al abrir los ojos, estaba de nuevo en la estación, jadeando, solo en silencio absoluto. Pero supe que esto no había terminado. No solo estaba atrapado entre dos mundos, sino que los secretos finalmente estaban saliendo a la luz y la revelación estaba a punto de llegar. Antes de poder procesar todo, sentí que alguien me miraba desde la entrada del andén. Su rostro me resultaba familiar, y mientras me acercaba, supe que estaba a punto de descubrir algo que haría que el pasado cobrase sentido de una vez por todas. Capítulo 4. El rostro que se perfilaba en la entrada me hizo detenerme en seco. Era un rostro que reconocía, uno que quería olvidar, pero que siempre estaba acechando en la sombra de mi memoria. Era Elena, una compañera de trabajo que había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. La confusión y el miedo me envolvieron nuevamente. ¿Cómo era posible que estuviera allí? Elena, musité, mi voz temblorosa. Ella avanzó lentamente, como si la distancia entre nosotros se hiciera más corta con cada paso. Su expresión era serena, una calma inquietante que hacía eco en la oscuridad de la estación. Miró alrededor, aparentemente desinteresada por el silencio abrumador que me rodeaba. «¿Estás atrapado, verdad?», preguntó sin preámbulos. No entendía, pero sabía algo. Había que tener cuidado con lo que se decía en este lugar. Sentí que el aire se volvía más pesado. Asentí lentamente, incapaz de articular una respuesta. «No te preocupes, no estoy aquí para hacerte daño». Su voz era suave, casi tranquilizadora. «Este lugar guarda secretos, y tú tienes uno que aún no comprendes». Mi corazón empezaba a latir más fuerte mientras la miraba. No podía dejar de pensar en las historias sobre Elena. Nadie sabía lo que había pasado después de su desaparición. Algunas personas decían que se había ido, que había comenzado una nueva vida. Otros susurraban cosas más siniestras. Pero yo siempre pensé que había algo más. «¿Por qué regresaste? ¿Qué me estás diciendo?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Elena inclinó la cabeza, como si ponderara mi pregunta. «Las almas que habitan aquí están ligadas a sus pasados. ¿Y tú? Tú aún no has enfrentado el tuyo».
Las palabras de Elena resonaron en mí y en ese momento comprendí que mi propia existencia estaba atada a este lugar de maneras que no podía explicar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras su mirada se intensificaba. «El tren», dije sin pensar. «Estaba en el tren». Su rostro cambió, y por un instante vi en sus ojos el atisbo de un profundo dolor. «No es solo un tren, es un puente». Hizo una pausa y miró hacia el andén desierto. Un puente hacia aquellos que no han podido cruzar. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Era yo uno de ellos? ¿Debía enfrentar algo que había ignorado durante tanto tiempo? Las sombras del pasado comenzaron a moverse en mi mente, imágenes distorsionadas de rostros y momentos olvidados. «¿Qué debo hacer?», pregunté, aferrándome a la mínima esperanza de hallar respuestas. «Escucha con atención», dijo Elena, con un tono que ahora parecía un eco más que una voz. «Hay un ritual, algo que debes hacer para liberarte. Solo así podrás descubrir la verdad de tu destino. Pero cuidado, hay quienes no quieren que lo encuentres». Un grito inconfundible reverberó en la estación, interrumpiendo nuestra conversación. Una sombra se deslizó por el andén y mi corazón se detuvo por un momento. Elena se giró rápidamente, su rostro ahora lleno de preocupación. «Debes irte, rápido. Ellos vienen por ti». Sin tiempo para pensar, giré sobre mis talones e hice una carrera desesperada hacia la salida. El terror se apoderó de mí, la sensación de que algo oscuro me seguía. Pero mientras corría, una pregunta resonaba en mi mente. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y estaba yo realmente en peligro? ¿O había algo más profundo en juego? Cuando cruzamos la entrada, la luz del día me golpeó. Pero sabía que no estaba a salvo. Había algo que me llamaba de vuelta, una voz susurrante que decía que todo esto apenas estaba comenzando. Capítulo 5. Corrí hacia la calle, sintiendo la luz del sol como una burbuja de seguridad, aunque sabía que en el fondo todo podía ser una ilusión. A mi alrededor, la vida seguía, pero mi mente estaba atrapada en la oscuridad de la estación. La advertencia de Elena resonaba. «Ellos vienen por ti». Aquellas palabras eran un eco inquietante que no podía ignorar. La gente pasaba junto a mí, sumida en sus propias vidas. Nadie parecía notar que algo había cambiado, pero yo sabía que la normalidad era solo una fachada. Con cada paso que daba, la sensación de ser observado crecía. Miré hacia atrás, esperando ver alguna sombra acechante, pero todo lo que vi fue el bullicio de la ciudad. ¿Era solo mi mente jugando trucos? Decidí caminar hacia un café cercano. Pensé que podría encontrar algunas respuestas mientras me concentraba en lo que había escuchado. Al entrar, el aroma del café recién hecho me dio una pequeña sensación de calma. Me senté en una esquina, tratando de aclarar mis pensamientos. Pero incluso el sonido de las tazas y las voces a mi alrededor no podía ahogar el eco de la estación. El rostro de Elena me perseguía, y su mensaje se repetía en mi mente. ¿Qué ritual? ¿Y qué secretos estaban tan ansiosos por desenterrar? Antes de que pudiera sumergirme en esos pensamientos, el sonido de un timbre me sacó de mi introspección. Miré hacia la puerta y vi a un extraño entrar. Llevaba un abrigo negro que le llegaba hasta las rodillas, y su mirada se sentía pesada, casi como si pesara sobre mí. Intenté no llamarle la atención, pero él se acercó a mi mesa, sus ojos fijos en mí. Sentí un escalofrío recorrerme de nuevo. «¿Tú eres el que estuvo en el tren?», dijo en un murmullo, como si supiera algo que yo no. Negué con la cabeza, sintiendo que la situación se tornaba cada vez más peligrosa, pero a la vez había una parte de mí que quería saber más. «No puedes huir de eso», continuó, y su tono era sombrío. «Ellos no se detendrán. Necesitas entender por qué estás atado a ese lugar». «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él sonrió lentamente, una sonrisa siniestra que me erizó la piel.
Soy uno de los que se cruzó con Elena. He estado en el mismo lugar que tú, pero la respuesta que busques no es tan simple. Debes tomar una decisión, quedarte o enfrentar la verdad, aunque no sea lo que esperas. Un nudo se formó en mi estómago. Tenía la sensación de que conocía más de lo que estaba dispuesto a compartir, pero antes de que pudiera preguntarle más, se dio la vuelta y salió del café, dejándome con las preguntas corriendo en mi mente como una corriente descontrolada. Lo que habían sido unas horas en la estación, ahora se sentían como días. Cuando salí del café, el viento volaba con fuerza y el cielo empezaba a oscurecerse. Necesitaba claridad, pero cada respuesta parecía abrir nuevas puertas hacia más preguntas. Entonces decidí que tenía que volver a la estación. Si Elena tenía razón, debía enfrentar mi pasado. Cuando mi pie tocó el andén de regreso, un murmullo en el aire me hizo detenerme. Escuché el sonido de voces que parecían llamarme, pero eran susurrantes, como si se burlaran de mí. Ellos están aquí, pensé, pero ahora estaba preparado. Aunque el miedo se alzaba en mi pecho, tenía que averiguar qué me esperaba. Mientras caminaba por el andén, la duda me asaltaba. ¿Podría escapar de lo que había encontrado o estaba destinado a enfrentar lo que había dejado? La respuesta surgió de las sombras, una figura se dibujó en la penumbra y mi corazón se aceleró. Esa figura era familiar, pero mi mente se resistía a reconocerla. Una voz entrecortada surgió de la oscuridad. No has terminado de correr. Su mirada estaba contaminada de una inquietud que me dejó helado. No hay tiempo, dijo cortante. Tienes que escucharme. Las palabras de Daniel parecieron atravesar la niebla de mi mente. Había pasado tanto tiempo desde que lo había visto, y su regreso en esta situación desató 1000 recuerdos. ¿Cómo? Empecé, pero él no me dio la oportunidad de terminar la pregunta. El tren, ese tren, no es lo que parece. Tú y yo sabemos que hay secretos en esa estación. Elena tiene razón. Ellos vienen por ti, pero eres el único que puede detenerlo. ¿Detener qué? Mi miedo se mezclaba con la creciente confusión. ¿Quiénes son ellos? Daniel cerró los ojos por un momento, como si estuviera intentando controlar su respiración. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. Es una larga historia, pero todo se reduce a un ritual que no terminé. Cuando estaba a punto de escapar, ellos, los que están en la oscuridad, me atraparon. Y el tren está conectado a todo esto. Debes volver a la estación. El pánico creció en mí. ¿Estaba realmente hablando de algo sobre lo que no tenía idea? Había pensado que el encuentro con el extraño en el café había sido lo más inquietante, pero este giro me empujó aún más hacia el abismo de lo desconocido. Pero, si vuelvo, ¿qué pasará? Mi voz temblaba. No lo sé, respondió, sacudiendo la cabeza. Pero si no lo haces, estarás atrapado en esta pesadilla. Te seguirán y no habrá descanso. Un frío helado me atravesó. La inminente elección pesó en mi conciencia. Entonces, ¿qué debo hacer?, pregunté. Daniel se acercó más. Sus palabras eran casi un susurro. Debes ir al tren. Ahí encontrarás la respuesta. Pero cuidado, ellos estarán vigilando. No tenía tiempo que perder. La urgencia en su voz resonaba en mi pecho mientras asimilaba todo lo que había dicho. Debía reconstruir el rompecabezas, aunque el miedo se apoderaba de mí. Antes de que pudiera articular otra pregunta, la expresión de Daniel se tornó alarmante. Miró hacia atrás, hacia la oscuridad del andén. «Hay que irnos», dijo rápidamente. «No podemos quedarnos aquí». Sin pensarlo 2 veces, lo seguí mientras corríamos hacia el andén opuesto. Este último encuentro traía más preguntas que respuestas, y aún había una sensación de peligro inminente en el aire. Al poco, llegamos a un área menos iluminada de la estación. Daniel se detuvo y giró hacia mí. Aquí es donde lo encontré la última vez.
Su voz era un susurro casi inaudible. Y justo en ese momento, un sonido profundo resonó a nuestros pies. Era el tren que se acercaba. Las luces de la máquina iluminaban el andén. Con cada movimiento sentía que la verdad estaba a punto de revelarse. Y lo que fuera que necesitaba enfrentar no estaba lejos. Mientras el tren se detuvo, mis pensamientos se entrelazaron con la certeza de que este sería el momento clave. La puerta se abrió y una brisa oscura me golpeó en la cara. Era ahora o nunca. Luis se sobresaltó al ver la sombra a sus espaldas. «Ven», me dijo con urgencia, mientras la puerta se cerraba detrás de nosotros. «Es hora de enfrentar la verdad». Pero al cruzar el umbral, algo frío y tremebundo se cernía sobre mí. La oscuridad se cerró a mi alrededor y el tren se puso en movimiento. Mientras el destino avanzaba hacia lo desconocido, un nuevo miedo me sobrecogió. ¿Qué secretos aguardaban en el corazón de esa máquina? Capítulo 7. El tren avanzaba a una velocidad inquietante, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza ajena. Los colores de los vagones eran apagados, casi negros, y un aire helado llenaba el interior. La luz era tenue, apenas podía ver las caras de los pasajeros a mi alrededor, algunos con expresiones de miedo, otros simplemente perdidos en su propio mundo. Me pregunté si eran como yo, atrapados entre la realidad y la pesadilla. Daniel me miró fijamente. Tenía la mandíbula apretada y sus ojos parecían alertas. «Recuerda, lo que busques está en el final del tren. Espérame aquí», dijo, a pesar de que las puertas se cerraron detrás de nosotros, impidiendo que regresáramos. «¿Dónde vas?», pregunté, pero él ya se estaba alejando, desvaneciéndose entre la penumbra. Mi corazón latía desbocado en mi pecho y una ola de desesperación me inundó. ¿Qué pasaría si algo le pasaba? Moví la cabeza de lado a lado, como intentando deshacerme de los pensamientos oscuros. Decidí centrarme en lo que había visto y escuchado. Daniel había hablado de un ritual, de un propósito. Así que en lugar de quedarme paralizado, me dirigí al fondo del tren, donde parecía haber una energía pulsante. A cada paso, la atmósfera se tornaba más pesada. Sentía que las miradas de los otros pasajeros me seguían. Miré a mi alrededor, notando que algunos de sus rostros eran indistinguibles en la sombra, pero una mujer al final del vagón me observaba con atención. Tenía un aire apacible, pero en sus ojos brillaba algo oscuro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Caminé rápido. La puerta del siguiente vagón se encontraba al final del pasillo. Al llegar, la empujé, con la esperanza de que Daniel me estuviera esperando al otro lado. Pero lo único que encontré fue más oscuridad y un silencio sepulcral. No había pasajeros. Me asomé y lo que vi sumió mi estómago en un abismo de miedo. En lugar de asientos, había una extraña serie de espejos que reflejaban mis ansias y temores. El eco de mis pasos reverberaba en el vacío, mientras mi mente se llenaba de recuerdos de lo que había vivido en la estación. De repente, un sonido metálico resonó detrás de mí. Giré y vi un mensaje parpadeante en la pantalla de un viejo panel. «La verdad se oculta detrás del miedo», decía. Mientras lo leía, el aire se volvió más denso y la imagen de la mujer del vagón anterior se dibujó en mi mente, sus ojos negros, buscando algo en mí. Me forcé a dar un paso atrás, sintiendo que algo me observaba desde el final del vagón. Entonces recordé las palabras de Daniel. Ellos estaban vigilando. Justo en ese instante, una risa suave pero espeluznante llenó el espacio. No era humana. Ya no me sentía solo. Algo o alguien estaba en la oscuridad, tras de mí. Una pugna interna surgió, el deseo de correr, de escapar, y la necesidad de enfrentar el terror que se cernía. Algo en mi interior gritaba que debía seguir adelante. Sin pensarlo, volví a girarme hacia la oscuridad. Cada paso era una lucha. La risa se hacía más fuerte. La luz parpadeó y sentí un escalofrío que me atravesó. Casi podía escuchar el susurro de Daniel, guiándome. «Encuentra la verdad». Pero en mi búsqueda,
Me di cuenta de que para encontrar la respuesta tendría que enfrentar mis propios miedos. Al girar nuevamente hacia el resto de la estación, entendí que ya no había regreso. El tren se deslizó a otra estación. La puerta se abrió, y esto fue lo que me atrajo. No sabía qué encontraría al salir, pero cada fibra de mi ser me empujaba a cruzar el umbral entre la luz y la oscuridad. ¿Sería esto el final del viaje o solo el principio de una nueva pesadilla? Una decisión se impuso: seguir adelante o volver a lo desconocido que quedaba atrás. Sin tiempo que perder, di el paso y salí. Las luces parpadeaban, pero al instante la risa se transformó en un grito ensordecedor. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 8. Cruzando el umbral, una oleada de frío me envolvió. Me encontré en una estación que parecía extraviada en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis oscuros, y las luces parpadeantes solo lograban acentuar las sombras. Un silencio abrumador reemplazó el clamor del tren, y por un instante el pánico se apoderó de mí. «Daniel», susurré, esperando que él apareciera entre las sombras. El eco de mi voz reverberó, pero no hubo respuesta. Miré a mi alrededor y vi sombras moverse en el extremo opuesto de la estación, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Mis sentidos estaban al límite. Cada ruido parecía amplificarse en ese vacío. Di unos pasos hacia adelante y noté algo más. Una figura se materializó al fondo de la estación. Era la mujer del vagón, su rostro iluminado por una luz distorsionada que la rodeaba. Tenía una apariencia casi etérea, como si formara parte de la misma oscuridad. «Ven», dijo, su voz fluyendo como un susurro helado. Me detuve. Algo dentro de mí se agitó al instante. Había algo en su mirada que me hacía dudar. ¿Era un ser que buscaba ayudarme o un monstruo que se alimentaba de mi miedo? «¿Dónde está Daniel?», exigí, aunque el temblor en mi voz traicionaba mi valentía. Ella sonrió, y su expresión era a la vez tranquilizadora y aterradora. «Él no puede ayudarte ahora. Solo tú puedes enfrentar lo que está por venir». No sabía si debía avanzar o dar media vuelta, pero mientras luchaba con mis pensamientos, sentí que el aire a mi alrededor se tornaba más denso, como si una niebla invisible comenzara a envolverme. «Cada miedo que guardas, cada verdad que has ignorado, están aquí», dijo, extendiendo la mano hacia mí. «La única forma de liberarte es enfrentarlo». Algo dentro de mí resonó con sus palabras. Recordé mi vida, mis decisiones, los momentos en que elegí esconder mis temores. Lo que había ocultado durante tanto tiempo ahora estaba aquí, esperando ser enfrentado. Sin pensarlo más, decidí acercarme. El suelo crujía bajo mis pasos, pero no me detuve. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi detrás de ella lo que parecía ser un espejo, un reflejo distorsionado que mostraba imágenes confusas. Eran fragmentos de mis recuerdos, miedos manifestados en formas grotescas. «Mira bien», dijo la mujer, y sus ojos brillaron intensamente. «Todo lo que ves es parte de ti. Solo al confrontarlos podrás avanzar». Sentí que mi mente se retorcía ante la nueva realidad. No solo estaba en una estación de metro, estaba frente a mi propia oscuridad. Las imágenes en el espejo cambiaron, mostrando mis derrotas, inseguridades y la culpa que había cargado. «Atención». Una luz roja iluminó la estación. El eco de un tren resonó a lo lejos, y con él un nuevo sentido de urgencia. Volví a mirar a la mujer, pero ya no estaba. La estación comenzó a desvanecerse, y yo estaba atrapado entre dos mundos, el de los recuerdos y el de la realidad. «¡Daniel!», grité, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. La sensación de que el tiempo se agotaba se hizo presente. El tren estaba llegando, y yo aún no había enfrentado mis miedos.
Entonces el espejo brilló nuevamente, como un faro en la oscuridad. Sabía que para seguir adelante debía dar el siguiente paso. Di un paso hacia el espejo y sentí el frío atravesar mi piel. Era el momento de enfrentar lo que había estado huyendo. Sería ahora o nunca. Capítulo 9. Cuando mi mano tocó el espejo, una vibración recorrió mi cuerpo. La superficie fría parecía absorberme, arrastrándome hacia el interior. Todo se volvió negro por un instante, y luego una visión borrosa se fue aclarando. Me encontré en un lugar que, aunque familiar, parecía distorsionado. Era la sala de mi infancia, llena de juguetes desgastados y recuerdos. Los colores eran más vívidos de lo que recordaba, pero la atmósfera era opresiva. Las risas y los gritos de los niños resonaban, pero eran diferentes, como ecos distantes de un tiempo que ya no existía. Caminé, sintiendo el suelo crujir bajo mis pies, y en un rincón vi a un niño pequeño. Era yo. El niño jugaba solo, absorto en su mundo. Observé con una mezcla de tristeza y nostalgia, preguntándome si estaba listo para enfrentar aquello. Necesitaba confrontar una verdad que había enterrado, mi soledad. Aquel niño había sido olvidado, anhelando compañía que nunca llegó. ¡Hey!, grité, pero mi voz sonó apagada, como si el espacio mismo me ignorara. El niño seguía ignorándome, incapaz de escuchar. Entonces la imagen cambió. En lugar de la sala, apareció un pasillo oscuro. Voces murmuraban a mi alrededor, susurros ocultos que llenaban el aire de tensión. Me di cuenta de que estaba en la escuela, un lugar donde la inseguridad me había consumido. Era una especie de pesadilla, un ciclo repetido que nunca había roto. Me vi a mí mismo, rodeado de compañeros. Recuerdos de burlas y miradas de desprecio me golpearon como una marea. La impotencia que había sentido entonces volvió a asfixiarme. Sentí una punzada en el pecho, pero no podía darme el lujo de huir. Si quería seguir adelante, debía enfrentar todo esto. «¡Basta!», grité, con más fuerza de la que creí tener. Las imágenes retrocedieron, titilando como una pantalla que estaba a punto de apagarse. Un nuevo destello, y ahora estaba de pie frente a la puerta de un viejo departamento, el hogar de mis abuelos. La madera crujía bajo mis manos cuando empujé la puerta. El interior estaba sombrío, lleno de fotografías en las paredes que parecían observarme. Reconocía cada momento congelado, vacaciones, risas y la última vez que vi a mi abuelo antes de que se fuera. «¿Por qué me dejaste?», susurré, la pregunta arrancándose de mi garganta. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. En ese instante volví a sentir la presencia de la mujer. Apareció de nuevo, con su aura etérea. «Debes encontrar la respuesta en tu corazón», dijo, su mirada fija en mí. «Solo al perdonar podrás liberarte». Cerré los ojos. Lo que había aprendido como una carga, lo que se había convertido en parte de mi identidad, necesitaba ser sanado. «Lo siento», dije en voz baja, dirigiéndome a todos esos recuerdos. «Lo siento por el dolor, por no haber sido lo suficientemente valiente». Pronto todo comenzó a desvanecerse. El dolor se transformaba en una sensación de ligereza. Sabía que había dado un paso importante, pero antes de que pudiera saborear ese alivio, un grito rompió la calma. Era una voz familiar, y el terror se desató en mi estómago. No, no podía ser. «¡Daniel!», grité, pero esta vez las sombras se agolpaban a mi alrededor, amenazando a devorarme. La estación estaba a punto de regresar, y con ella el tren que tenía que enfrentar. Capítulo final. Todo se volvió a oscurecer, y cuando la penumbra se disipó, me encontré de vuelta en la estación. El aire helado me rodeaba, pero esta vez había una claridad en mi mente. Recordaba cada rostro, cada voz.
Sabía que debía enfrentar lo que había encontrado en los espejos, pero también sabía que no estaba solo. El eco del tren resonaba a lo lejos, aunque en el fondo de mi ser sentía que el verdadero desafío no era físico. Antes de que pudiera procesar más, la figura de la mujer apareció de nuevo. Su rostro era el mismo, pero su expresión ahora era diferente. Había actividad y urgencia en sus ojos. «Ellos vienen», susurró, señalando hacia el andén. Las sombras comenzaron a moverse, deslizándose como serpientes apenas discernibles. Podía oír el murmullo familiar de susurros, pero esta vez estaban distantes, como ecos que se desvanecen en el horizonte. «Daniel», murmuré, con el temor de que hubiese sido atrapado. Pero debía concentrarme. La mujer hizo un gesto hacia el tren que se acercaba. Sabía que el ritual de liberación debía llevarse a cabo, pero no era solo mío. Tenía que involucrar a aquellos que habían sido atrapados, a esos que había olvidado. Di un paso hacia el tren que se detenía frente a mí. Las puertas se abrieron, dejando entrar un vaho frío. Los rostros de los pasajeros estaban velados por la tristeza. Algunos eran conocidos, otros desconocidos, pero todos compartían la misma mirada vacía. A medida que el grupo comenzaba a formar fila detrás de mí, una sensación de conexión me atravesó. Sabía que no podía huir. Nunca se trató de escapar, sino de aceptar. «Regresen a sus recuerdos», dije alto y claro, sintiendo la fuerza de mis palabras. La mujer sonrió, y los murmullos de las sombras comenzaron a desvanecerse. Miré a los rostros que me rodeaban. Habían sido compañeros de la vida, perdidos en recuerdos que no habían podido dejar atrás. Cada uno había dejado su vida en algún sitio que no podían recordar. A medida que el tren empezó a moverse, la furia de los gritos ensordecedores resonó en el interior. Concentré toda mi energía y con cada palabra empujé a los fantasmas a enfrentar su propio pasado. Debemos recordar, debemos enfrentarlos, lo que fuimos, lo que sentimos, solo así podremos estar en paz. Las sombras comenzaron a vacilar y la atmósfera se tornó más ligera. Podía sentir que la energía cambiaba. Miradas de tristeza se transformaron en determinación. La figura de la mujer se unió a mí y juntas comenzamos a guiar a aquellos que también habían estado atrapados. Les recordamos sus historias, sus risas, sus momentos en que se sintieron vivos. Pero en algún rincón oscuro de mi mente, la preocupación surgía. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Tenía un propósito oculto? Mientras nuestras voces resonaban, sentí que el tren se detenía y la estación se llenó de luz cálida, casi como un amanecer. Aquello era un cambio, pero la luz podría encubrir algo más. Las puertas se abrieron de nuevo. Los vestidos de antiguos pasajeros comenzaron a desvanecerse en la claridad. Un último eco resonó. «Siempre regresaremos». ¿Regresarían realmente? Miré a la mujer una vez más, y ella me sonrió. En un instante efímero se desvaneció hacia la luz, dejándome con más preguntas que respuestas. Mi corazón aún latía fuerte. Caminé hacia el andén, pero todo lo que podía hacer ahora era mirar hacia el horizonte. Me mudé de ciudad poco después. Había dejado atrás las sombras, pero profundas reflexiones permanecieron en mi mente. ¿Fue todo verdad? Nunca supe si mis compañeros y yo habíamos logrado escapar o simplemente nos habíamos convertido en una historia más entre la multitud eterna del metro. Las calles se sentían más vacías, pero todavía puedo sentir su eco, y a veces aún pienso en ellos.